Hola manada de lobas y lobos. Voy a hablar de una película a la que todos están vilipendiando, la están destruyendo. Esto no es una película woke, esto no es una adaptación de un juego, esto no es una adaptación de un libro, esto no es una remedio de otra película, no es una franquicia porque no creo que haga más Coppola películas como esta o que se basen en esto y porque obviamente fue un fracaso a nivel económico y un fracaso a nivel de crítica. Lo han destruido, tanto los super críticos que saben mucho, como los que no saben nada, como los woke y los no woke, como los anti woke. Todo le han pegado a Coppola. Se nota que no está hecho por agenda de identidad de género, porque si no esta película hubiera recibido financiación y dinero para distribución. Y le costó un montón a Coppola al punto que tuvo que vender sus viñedos para hacerla. Entonces yo voy acá a dar mi opinión personal y no una crítica tipo de un tipo que sabe muchísimo de cine. Esta es mi opinión personal como escritor, no como crítico, no como tipo que tiene un canal de YouTube, no como nada, no como divulgador de algo, sino como escritor. Porque yo capté cosas en profundidad en la película que no vi que captaran otros y que de repente a ustedes los puede ayudar a escarbar, si no la captaron ya, escarbar un poco más en esta película y encontrar el sentido de esta película. Yo le llamé Megalópolis, un delicioso ejercicio estético no apto para insensibles. En la película Megalópolis de Francis Ford Coppola, la trama sigue a César Catilina, interpretado por Adam Driver, un arquitecto visionario que busca transformar la decadente ciudad de Nueva Roma en una utopía futurista llamada Megalópolis. La historia combina elementos de política, filosofía y ciencia ficción con un enfoque en la lucha de César contra las estructuras tradicionales representadas por el alcalde Franklin Cicero, Giancarlo Espósito y otros opositores. Cabe aclarar que todo esto yo lo escribí en base a haber visto la película anoche. A medida que iba mirando la película, iba anotando, y me costó mirarla porque a mí Coppola me cae bien y pensé, debe ser una mierda la película. E incluso, como no es un director que esté haciendo pomada a una franquicia o algo, si la película era una mierda para mí, no lo hubiera comentado. Me ha pasado con otras películas de directores que me caen bien y no las comento. Por ejemplo, la película esta de que está en Netflix de Snyder, no me acuerdo, los tipos que cortan trigo espacial. Eh, a mí Snyder me cae bien principalmente por Watchmen. Yo creo que Watchmen es mi película de superhéroe favorita, donde tiene la mejor representación de mi antihéroe favorito que es Roger. Entonces todos estaban destruyéndolo a Snyder y destruyendo la película, que obviamente es destruible 192%, pero me dije, no voy a criticar las dos películas, no, la dejo correr. No le voy a mejorar la vida a la gente de este canal, a los seguidores de este canal, no me la voy a mejorar yo, y tampoco se la voy a mejorar a Snyder o se la voy a empeorar. Así que directamente por un tema de que personal me abrí de la película como me abrí un montón de películas. Un aspecto distintivo de la película es el uso de tecnología futurista, particularmente el material megalón. Este recurso ficticio, por el que César gana un premio Nobel, que lo mencionan ahí y lo muestran el premio, es extremadamente versátil. Puede ser moldeado para construir edificios, regenerar tejidos humanos, como cuando se utiliza para reconstruir su cráneo tras un atentado, e incluso crear proyecciones holográficas y ropa adaptable. Y también ropa que hace invisible. O sea, hace de todo. Es una cosa mágica y a su vez una proyección de un descubrimiento científico. Su casi mágica funcionalidad es central a la narrativa y a las capacidades que parecen de hechicero o de mago de César, quien también posee el poder de detener el tiempo, aunque esta habilidad está simbolizada más como un proceso artístico que como ciencia literal. No nos olvidemos de la frase de Arthur Clarke. Vamos a empezar por ahí. Pues ya van a decir, no, esto no es ciencia ficción, esto... No, no es ciencia ficción, o sí. Pero hay una frase de Arthur Clarke que definiría algún tipo de ciencia ficción, como la de Herbert en Dune, por ejemplo, o la de otro tipo de libros, como la serie El Nuevo Sol de Gene Wolfe, etcétera,
que a mí me sorprendió que Coppola no la utilizara, o al menos no la vi en la película, que dice: toda ciencia lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y en este caso el material Megalón sigue ese principio. Tomemos en cuenta que si viajáramos en el tiempo y le llevamos un smartphone a un Neandertal, bueno, primero que nos mataría a garrotazo, pero o se lo lleváramos a una tribu de los primeros Homo sapiens, o 10.000 años en el pasado, o incluso 200, 300 años en el pasado, 200 años en el pasado nos habrían quemado por brujo. Entonces, el tema de la ciencia y la fantasía, Clark tuvo razón en decir que es muy elástico. Y más en la literatura. Por ejemplo, vieron que existen diferentes géneros. La ciencia ficción, esto no es ciencia ficción dura. Es más ficción especulativa. Lo que se le llamaba ficción especulativa o New Wave en la década de los 60, etc. No se olviden que Coppola tiene 80 y pico de años y el tipo viene arrastrando todo un montón de procesos en el arte donde ha consumido de todo. Bueno, el diseño arquitectónico de Megalópolis busca integrar elementos biológicos y sostenibles con estructuras que evocan flores y espacios abiertos. Sin embargo, críticos han señalado, los críticos le han dado como bolsa, que, aunque visualmente impresionantes, estas ideas futuristas no siempre parecen prácticas para una sociedad masiva y compleja, subrayando el enfoque en la visión artística por encima de la funcionalidad real. Y esto seguramente sea una metáfora de Coppola sobre su propia película. Megalópolis es una visión artística extremadamente subjetiva, más que un film preparado para entretener o ganar premios o dinero. Es específicamente una visión artística y un ejercicio onírico. En Megalópolis, Francis Ford Coppola establece paralelismos claros entre sus personajes principales y figuras históricas del Imperio Romano, comenzando por el hecho de situar la historia en una nueva Roma, o la compulsión por mostrar edificios enormes o estructuras arquitectónicas de mármol que emulan a las del Imperio Romano. Este escenario y sus protagonistas permiten trazar una analogía entre los conflictos narrativos de la película y las tensiones políticas y sociales de la antigua Roma. Existen paralelismos entre los personajes de Megalópolis y figuras del Imperio Romano, como por ejemplo César Catilina, interpretado por Adam Driver. El nombre César ya alude al famoso Julio César, uno de los más destacados líderes de Roma, cuyo carisma y ambición llevaron al colapso de la República y al ascenso del Imperio. Sin embargo, el apellido Catilina parece conectar al personaje con Lucio Sergio Catilina, un senador romano conocido por sus intentos de derrocar el sistema republicano en el siglo I a.C. La mezcla de esta referencia resalta la dualidad de Catilina, un visionario que busca transformar la sociedad, pero cuya determinación lo pone en conflicto con las estructuras tradicionales. Su uso de tecnologías casi mágicas refuerza esta idea de un hombre por encima de su tiempo. Que esa es la idea que está dando Coppola en la película, todo el tiempo. El antagonista de él es Franklin Cicero, que lo hace Giancarlo Espósito. A Giancarlo Espósito lo conocemos por Better Call Saul, o sea, es un muy buen actor. Tiene una larga carrera. Su nombre hace referencia a Cicerón, el famoso orador y político romano que se opuso a figuras como Catilina en su tiempo. En Megalópolis, Cicero representa las instituciones establecidas y su resistencia al cambio radical propuesto por Catilina. Como en el caso de Cicerón en la Roma histórica, su oposición puede ser interpretada tanto como un esfuerzo por preservar el orden como un obstáculo para el progreso. La ciudad en la película, llamada Nueva Roma, simboliza el estado decadente de una sociedad que ha perdido su sentido de propósito, similar al colapso moral y político del Imperio Romano en sus últimos días. Esta metáfora se fuerza con elementos visuales como estatuas derruidas y un ambiente de opulencia gastada que remiten a la crisis de valores que acompañó el declive de Roma. Megalópolis, como visión utópica, representa una suerte de renacimiento inspirado en los ideales de grandeza y unidad de Roma, pero actualizado con tecnología y filosofía moderna. Al mismo tiempo, esta visión idealista también es un espejo de la propaganda romana que justificaba la expansión y centralización del poder en nombre de un bien mayor. Acá lo menciona todo el tiempo Cicero, pero a su vez es lo que usan los yanquis para invadir, destruir. No se olviden que Coppola criticó la guerra de Vietnam en Apocalipsis Now, y obviamente esta película tiene todo un trasfondo de crítica constante.
Coppola utiliza los conflictos y tensiones de Roma como un prisma para analizar el presente. Al igual que en Roma, la lucha entre tradición y cambio en Megalópolis aborda temas universales: la centralización del poder, el choque entre visión individual y necesidad colectiva, y la inevitable decadencia que sigue a una grandeza insostenible. Este enfoque también puede leerse como una crítica al estado actual de Estados Unidos, comparando la decadencia del Imperio Romano con la de Roma. Nueva Roma no solo es un lugar, sino un símbolo de un país que, como el Imperio Romano, enfrenta desafíos internos y externos que amenazan su continuidad. Una de las cosas que más me gustaron de la película son las estatuas vivientes, que se derrumban con gestos de cansancio. Son pocas escenas, un par de escenas, pero en una va avanzando en el auto con el chofer y que lo hace Prometeo, que está gordo y viejo. En Megalópolis, Francis Ford Coppola utiliza la poderosa metáfora de las estatuas vivientes para representar tanto la decadencia de la sociedad como la pérdida de ideales fundamentales. Estas figuras, que se ven desgastadas por el tiempo, dejan caer símbolos como la balanza de la igualdad y las cadenas de la opresión, creando un paralelismo entre la fragilidad física de las estatuas y el colapso simbólico de los valores centrales de la civilización. Por ejemplo, cuando una de las estatuas deja caer la balanza de la igualdad, esto alude a la erosión de la justicia y la equidad en la sociedad. Refleja un mundo donde las estructuras sociales que deberían proteger a todos por igual han sido debilitadas por la corrupción, el egoísmo y la falta de liderazgo moral. Y la estatua que deja caer las cadenas simboliza tanto la liberación potencial como la indiferencia hacia el pasado. En el contexto de Nueva Roma, las cadenas representan las estructuras opresivas que han mantenido a las personas atrapadas en un ciclo de desigualdad y explotación. Sin embargo, el hecho de que se desprendan sin propósito muestra un sistema que pierde incluso su capacidad de mantener un orden, dejando a la sociedad en un vacío ético y político. Estas estatuas cansadas son un comentario visual sobre la extenuación de los ideales que fundaron las grandes civilizaciones. El cansancio de las estatuas puede interpretarse también como el agotamiento de la energía moral y cultural de la sociedad, porque obviamente las estatuas son una representación de determinados personajes o hechos o conceptos. Y esto sería una crítica, en este caso, directa al declive del imperio americano y a la superficialidad de sus instituciones actuales. La metáfora resuena como un recordatorio de que los ideales y valores requieren una renovación constante para mantenerse vivos. Al abandonar los símbolos fundamentales, la sociedad corre el riesgo de colapsar bajo su propio peso, un tema que Coppola aborda repetidamente en su narrativa. Esto complementa su visión de un mundo dividido entre la promesa de una utopía tecnológica y la realidad de una humanidad desconectada de sus raíces éticas. Coppola cuenta una historia, la llena con visiones personales y oníricas. No importa lo que quiera decir o si alguien fuera de su círculo, lo comprende. Es su visión y solo eso le importa. O estás dentro o estás fuera. Es así, y por eso se sacó el gusto de hacer esta película, quizás como un capricho, o quizás porque quiso dejar esto antes de irse a este mundo. Si sacrificás y vendés viñedos, propiedades y patrimonio para lograr tu visión, siendo consciente de que te va a ir mal en la taquilla y no vas a recuperar un peso, eso en este mundo hostil, donde todo se hace para rendir tributo a una agenda política de identidad de género, es más que valorable. Las visiones de los artistas en este momento no son cosas que encuentres en Hollywood, la literatura o los streaming. Megalópolis está lleno de metáforas y narrado como una fábula de fantasía o mitológica. Cuando arranca la película ya te avisa, dice Megalópolis, una fábula. Y las fábulas tienen elementos infantiles siempre. Aquí tienen dos definiciones de fábula de la RAE, de la Real Academia Española. Esto para el que venga a decir lo contrario. A mí me gusta fundamentar todo lo que yo digo en este canal, como vieron los dos videos sobre las Bene Gesserit. 1. Breve relato ficticio en prosa o verso con intención didáctica, frecuentemente manifestada en una moraleja final y en el que pueden intervenir personas, animales y otros seres animados o inanimados. 2. Cuento novela liviano sí sin más fin que el de entretener o divertir a los lectores. Pero generalmente las fábulas son relatos para formar niños, para mostrarle que mentir, como el pastorcito mentiroso o Pedro y el Lobo, como le dicen en algunos lados, como Caperucita, como todos esos relatos, el gato con botas, todos muestran
una moraleja para que los niños o los adolescentes o algún adulto de pocas luces que lean estos relatos vean que hay cosas que son peligrosas, hay cosas que no deben hacer, o simplemente porque los escritores, que lo hicieron los hermanos Grimm y tantos otros, o Charles Perrault y todos los demás, quisieron decir algo de una manera o quisieron contar una historia o directamente quisieron vender un libro. Entonces ya si Coppola te está avisando cuando empieza la película, dice Francis Ford Coppola, Megalodón iba a decir. Francis Ford Coppola Megalodón. Francis Ford Coppola Megalópolis, y abajo dice una fábula. Ella te está avisando que esto es una fábula. Entonces no entren a buscarle cosas raras, porque es como decir, no, el gato con botas no, porque el gato habla y usa botas. ¿Por qué alguien creó una botita para un gato? O Caperucita no, el lobo habla y se hace pasar por una vieja. ¿Por qué Caperucita no se dio cuenta que el hocico del lobo no era la cara de la abuela? Y así sucesivamente. O sea, uno, o Pulgarcito o lo que sea, uno no puede a una fábula entrar a buscarle una lógica. Es una fábula. Entonces Coppola ya dijo, esto que les voy a dar es una fábula. Tómenla o déjenla. Y bueno, la mayoría la dejaron. Yo la tomé. Acá ahora aparece un coliseo que se llama Pan y Circo. Así nomás. En la película Coppola también pinta una metáfora de la vida grotesca y ridícula de los ricos. Obscena. Mientras un grupo de personas grita y saluda y pide autógrafos detrás de las vallas. Se está burlando de Hollywood y sus estrellas decadentes y en todo momento relaciona a Estados Unidos con Roma y su caída. Y muestra a los viejos ricos como nabos consumados, pero que tienen un lado siniestro, que se manifiesta en las acciones off the record, por ejemplo, del personaje que interpreta Dustin Hoffman, que se llama Nush the Fixer Berman. Y el de Fixer viene porque Nush repara las atrocidades de los demás de cualquier forma, generalmente ilegal o con delitos, y trabaja para el alcalde Cicero, que interpreta a Giancarlo Espósito. O sea que muestra que el alcalde cuando fue fiscal, tiene toda una faceta sumamente oscura y siniestra. En la película Coppola muestra constantemente a una lesbiana haciendo tonterías grandilocuentes, metida en todo, siempre está en la prensa, delante de la prensa, en lugares públicos. Es una millonaria que a su vez se da picos con la hija del alcalde Cicero, que también al principio que la hace esta Natalia Emanuel, que al principio parece que es lesbiana, pero bisexual. Uno podría decir, esto es woke. Pues yo vi gente que dijo que era woke por eso. Y acá hay un sentido de todo eso. O yo le encontré un sentido que ustedes de repente no se lo van a encontrar, o no les parece igual. Pero ya les dije, esto es un video sobre mi punto de vista de las cosas. Esto no es una crítica, esto no es una opinión de un crítico. Yo soy escritor y esta es una opinión de un escritor sobre otro tipo que hace más o menos lo mismo, aunque el Coppola no escribe libros, o sea, aunque Coppola no es un escritor de ficción, pero sí es un muy buen director de cine. No se olviden del Padrino, no se olviden de Apocalipsis. Vamos a empezar por ahí. Lo irónico, ¿no?, es que esta lesbiana, que es amiga de la protagonista, interpretada por la dulce Natalie Emanuel, que se enamora de César Catalina, abandona completamente esa vida de llamativa lesbiana pública que justamente interpreta para joder a su padre, con el que no comparte un montón de cosas, principalmente sus decisiones políticas. Quizás el personaje de Julia Cicero sea una metáfora de estas jovencitas lesbianas de maceta que hacen eso por la moda o las influencias de gobiernos decadentes como el estadounidense y los de la vieja Europa, que siguen paso a paso las decisiones de Washington. La película en sí está llena de críticas solapadas y no tanto, y de metáforas sobre la basura narcisista que está sentada en el poder y se pasa de fiesta en fiesta tirando dinero, pavoneándose y haciendo todo un circo romano para una masa que grita y aplaude detrás de las vallas. Yo creo que Coppola se gastó casi todo su dinero en esta película como una muestra de sacrificio de su propia vanidad. La película en sí es una metáfora de su propia vida, aunque sabemos que Coppola pasó por altibajo, principalmente cuando su obra maestra, Apocalypse Now, lo arruinó económicamente y solo repuntó gracias a Drácula, una película menor en lo que respecta a profundidad narrativa, pero llamativa y que recuperó el respeto
por los escritores cuando la llamó Bram Stoker Drácula. Después de eso, varios directores y productoras hicieron lo mismo y por un tiempo los escritores estuvimos de moda hasta que volvimos al olvido, porque esas son las modas, un momento de brillo y un olvido posterior. Yo igual no brillé en esa época tampoco. Cabe hacer la comparación con Drácula, de cuando él hace Drácula y aparece Bram Stoker Drácula. Esta película es Francis Ford Coppola Megalópolis. Megalodón. Cada vez que aparece Cicero, el político, hay silbidos y abucheos constantes, como si alguien encendiera un reproductor de sonido. Pero el tipo parece no darse cuenta, o no quiere darse cuenta. Es una metáfora de los políticos narcisistas que consideran que lo que hacen es por el bien común y están más allá de las críticas. Como por ejemplo lo que están haciendo los políticos de la OTAN, enviando armas a una guerra, fomentando una guerra, y sin importarle llegar a una guerra nuclear que exterminaría a los ciudadanos que gobiernan. Entonces ahí se dan cuenta, este Cicero es como una especie de representación de todos los políticos. La gente lo abuchea siempre, pero él siempre está sonriendo y él siempre está o inaugurando algo o siendo parte de un espectáculo. Todo le importa un choto. O sea, en todos lados hay gente vieja en la película constantemente presentando espectáculos fastuosos y decadentes o siendo unos estúpidos vanidosos. Eso no para hasta prácticamente el final. Lo que sí me encantó, me gustó mucho la relación de amor-odio del protagonista con su madre. Me sentí identificado. Hay una escena donde su madre le dice que admira a los cocodrilos porque se comen a sus crías y ella debería hacer eso. César no responde, está sentado en la mesa cuando se está comprometiendo su ex amante con su tío viejo y decrépito que lo hace John Boyd, que es el padre de Angelina Jolie. Pero cuando se levanta, César se para atrás de la madre y hace un gesto como de triturarle la cabeza con la mano, pero después se inclina y le besa el pelo. Esa relación a mí me hizo acordar la mía con mi madre, pero sin que yo le quisiera besar el pelo. Mi madre era muy cabezona y tampoco le quería dar un beso. El Coliseo está lleno de gente rica estúpida, viendo una mezcla de juegos del Imperio Romano con luchadores de la WWE. O sea, cabe aclarar que muchas de estas cosas no tienen ningún sentido en la trama, ni ayudan ni quitan algo a la trama. Solo están ahí porque Coppola las quiso poner ahí. Fin. O sea, yo siempre le digo a los aspirantes a escritores que ese tipo de cosas no se hacen. No se hacen cuando estás empezando a escribir, no se hacen cuando estás en un proceso de escritura más o menos casi maduro, pero sí las podés hacer cuando ya estás de vuelta, cuando ya publicaste un montón, cuando ya tenés un reconocimiento, entonces ahí hace lo que se te cante el culo. Y Coppola acá agarró, vendió su viñedo y hizo lo que se le cantó el culo, que creo que eso es lo más importante. A contramarcha de toda la industria, Coppola muestra mujeres hermosas y sensuales. También esto no es Dune, la profecía. Tampoco es el acólito. Tampoco es los anillos de poder. Acá hay mujeres muy hermosas y muy sensuales. También muestra lesbianas y un personaje muy gay e insoportable interpretado por Shia LaBeouf llamado Claudio Pulcher, que es como una especie de tipo que está por debajo de las oes. O sea, es el primo de César, está bajo la sombra de César y aborrece a César porque es un narcisista como todos los ricos. Aparte es un parásito, vive del tío y la hermana de él es la que se da picos con Julia. Entonces yo qué sé, son toda una gente asquerosa, repugnante. Pero hay que reconocer que este personaje que es gay después no lo es en un rato, se ve que es como bisexual. Se viste como yo qué sé, la hermana de Calígula, que no está hecho para el Oscar esto, para calificar para el Oscar. Porque todos sabemos cómo Hollywood vilipendió y rechazó esta película al punto de que ni quisieron distribuirla y la mataron en todos los sitios woke. Coppola no trata de congraciarse o cumplir con la agenda gay acá, sino que muestra a estos individuos como sintomatología de una decadencia de la civilización, como los últimos estertores del imperio y en definitiva como una muestra de la agonía de los Estados Unidos, ya que ese concepto está presente a lo largo de toda la película, incluso con frases del narrador VO. Hay un narrador VO que está en off todo el tiempo, VO es voiceover, que va narrando como en una fábula infantil la película. O sea, si tuviéramos que comparar
a ciudades que podría representar Coppola con Nueva Roma, esta sería la propia Roma en el final de su existencia como centro del imperio y a Sodoma y Gomorra. Dan una idea de eso. Hay una escena después con una cantante que baja cantando en una hamaca, que es una cantante virgen de 16 años supuestamente. Uno cuando la ve bajar en la hamaca es una rubia muy linda, pero uno dice, esto no tiene 16 años. Pero bueno, y canta, es una especie de Taylor Swift. Y el viejo ricachón, que lo hace John Boy, que se casa con la ex amante de su sobrino, y él no sabe que es la ex amante, que yo sepa, que yo me haya dado cuenta, no lo sabe, baila como un pelotudo, viejo, tipo viejo decrépito, que apenas se puede mover bailando, o sea, demostrando que es un pelotudo. O sea, el viejo rico que se casa con la tipa más joven, que le hace Audrey Plaza, que a mí no me cae bien Audrey Plaza, pero acá en esta película está bien como tipa repulsiva, es una sujeta repugnante. Es todo lo opuesto al personaje de la Emanuel, no tiene nada que ver. Y aparte, las dos son amantes, o sea, fueron amantes de César. Aunque César hace una diferencia muy marcada con las dos. Porque cuando empieza a salir o a tener relaciones con Julia, él se enamora de Julia. Y eso lo demuestran con un acto de algo parecido a la magia. El personaje de Audrey Plaza, que le decía, hace un personaje desagradable, criminal y a revista. Y el viejo recibe de ellos, este viejo que hace John Boy, recibe una simulación de deseo y amor, pero solo le tiene asco, que manifiesta cuando el viejo choto no la ve. En cierto aspecto del personaje de John Boyd, que interpreta a Hamilton Crassus III, me pareció como una caricatura de Biden. O sea, hay momentos que parece Biden, cómo camina, habla y se mueve. O sea, es un viejo rico, senil, que hace ridiculeces para sentirse joven, o pega saltitos, baila, y le faltó subir a la bicicleta y caerse. Es lo único que le faltó. Los actores decrépitos como Hoffman, Boyd o Pitts tienen un sentido bien claro, o sea, con Dustin Hoffman. Son los émulos de Coppola, son los viejos, ¿vieron son el grupo viejo que se reúne a hablar de un pasado glorioso en Hollywood? Bueno, son unos viejos chotos como él que se están yendo de la industria. O sea, esto es un homenaje también para ellos de Coppola. Y si alguno considera que son ridículos o que John Boy hace un papel patético, eso es lo que son los actores de Hollywood. Vieron que los actores de Hollywood siempre se creyeron realeza, siempre se creyeron lo que se llaman ahora influencers, tipos que influenciaban, tipos que formaban, como le pasó a George Clooney, por ejemplo, ahora, que en la campaña Kamala Harris hizo tonterías, dijo tonterías y ahora le pegan hasta lo que era su aliado. Lo culpan a él de todo. Clooney es un ícono de la vanidad y egolatría de esta realeza de Hollywood, que se creen con el poder de mover masas, algo que por suerte ya no le funciona más. Lo mismo pasa con Stephen King. Stephen King, en vez de escribir su libro de mierda, lo que hace es salir a la prensa, hacer discurso político y hacer declaraciones políticas. Lo mismo que Clooney. Pero ¿qué pasa? Esta gente no tiene la cultura y no tiene la información o la inteligencia o el interés de informarse de lo que está pasando realmente en el mundo. Entonces lo que hacen es salen y dicen pelotudeces o dicen lo que les dicen que digan. Es como que repiten las cosas como un teléfono descompuesto y siempre quedan pegados. George Clooney quedó recontra escrachado. Y King quedó recontra escrachado cuando salió a felicitar a Bandera, en el aniversario de Bandera, el asesino ucraniano de la Segunda Guerra Mundial, y los propios judíos, clientes de él, o sea, que le compran su libro, salieron a decirle, pero King, ¿qué está haciendo? Ese tipo asesinaba a judíos y polacos. Era un criminal, era un genocida, mató niños, mujeres, arrasó pueblos polacos enteros que estaban establecidos en lo que es ahora tierra ucraniana. Y dijo, uy, yo pensé que era un general ucraniano. Sé que hay gente que lo defiende diciendo que es que se hizo el boludo y que él el mensaje lo dio porque le habían dicho que lo dijera y que él sabía que Bandera era Bandera. No, yo estoy seguro que no sabía quién era, porque también ha patinado con otras declaraciones. Lo he visto patinar un montón de veces con declaraciones. Seguimos con la película. El insoportable gay o bisexual porque se acuesta con la tía política después, Claudio Pulcher, cuya hermana es la lesbiana, como le dije recién, que se pasaba al principio besándose con el personaje de Julia Cicero, hace que proyecten en medio del espectáculo ese tipo Coliseo Romano
un video donde César termina una sesión de sexo con la cantante virgen menor de edad, por la que todos los viejos ofrecían dinero para la campaña del alcalde y suspiraban por ella. Entonces se lo llevan preso, lo agarran los milicos, el loco está re drogado y borracho, lo cagan a palo y se lo llevan en cana. ¿Por qué? Por pedo. Pero la hija del alcalde se mete con la amiga, que es la prima de este César, tipo en la fiscalía, no sé en dónde, y descubren que esta cantante, Vesta, tiene 23 años. O sea que toda la personalidad es un invento a nivel de marketing. O sea, ella es la virgen de 16, que seduce y enloquece a todos los hombres de mal, no de bien. Es una tipa de 23 años que tiene más carretera que un ómnibus de Copsa. Bueno, y también descubre que el video era una fake. Gracias a eso liberan a César, pero pierde el don de detener el tiempo, don que se fundamentaba en el uso del megalón y que recupera en una escena, que ahí la tienen, donde está parado en un andamio, un edificio en construcción, y es apoyado dulcemente por Julia, que toma su mano y le devuelve ese poder. Aquí Coppola nos dice que no existe más poder que el del amor y que una pareja heterosexual es la ideal, ya que puede procrear un hijo naturalmente, algo que sucede cuando ellos pasan por un periodo de sexo desenfrenado. O sea, él había perdido a su mujer, al cual le habían echado la culpa de que la había asesinado, pero la mujer se había autoinmolado porque vio algo de él que no recuerdo, o sea, porque malinterpretó un gesto de él cuando venía en el auto y lo vio, entonces fue y se tiró por un puente. La cuestión es que no habían podido tener hijos con ella y él está como obsesionado. Y hay escenas donde uno ve una cosa y es otra y está muy bien porque todo, o sea, ojo, el tema de Megalón es como un comodín para justificar cualquier cosa aquí adentro. Entonces se puede decir que raya un poco en la fantasía, pero como tomamos en cuenta que es un descubrimiento científico y que no se ha probado que algo así no se pueda crear en el futuro, no es fantasía. Yo quiero que entiendan los que me dicen, por ejemplo, esto no es ciencia ficción. ¿Saben lo que es ciencia ficción? Todo aquello que se pueda probar alguna vez. Todo lo que no se puede probar no es ciencia ficción. Por ejemplo, no es ciencia ficción si decimos que esta nave viaja a la velocidad de la luz, que son 500.000 kilómetros por segundo. Eso no es ciencia ficción, porque está comprobado que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Otro tema de que no es ciencia ficción. Por ejemplo, que en el acólito salga la tipa a la superficie de una nave y haya un incendio en el vacío cósmico donde no hay oxígeno, cuando el fuego se alimenta del oxígeno. Eso no es ciencia ficción. Eso es una pelotudez, eso es un error. Pero un descubrimiento de algo que pueda alterar el tiempo, de un material inteligente que puede reconstruir un rostro, o piel, o huesos, o puede construir también un edificio, eso hay ahora. O sea, ahora nosotros tenemos cosas materiales que se utilizan, por ejemplo, tanto para construir un edificio como o sea, se podría usar para construir un edificio, no se usa porque es caro, como para reconstruir huesos, o sea, ese tipo de cosas. Lo mismo se usa también metal para reconstruir huesos. Yo conocí gente que le habían volado un pedazo de cráneo y tenía una chapa en la cabeza, y ese mismo metal se utiliza para las vigas, o sea, ¿entienden? Entonces se puede tomar en cuenta de que un material inteligente futurista puede hacer todo lo que dicen que hace aquí. Pero el tema del manejo del tiempo de él es otro tema más complicado, pero que también podría ser parte de una mutación de él por el uso del megalón. Y bueno, y en el caso esta Julia, que se da picos con una lesbiana al principio, cuando se junta con César, se enamora completamente y se embaraza de él. Se embarazan los dos, obviamente. Entonces estamos hablando de que lo que nos dice Coppola aquí, y le debe haber molestado muchísimo a lesbianas y LGBT, es que el amor se da entre un hombre y una mujer. Y el resultado de ese amor es un hijo. Volviendo a este tema de la relación entre César y Julia.
Julia es la hija del enemigo político, un tipo, aparte el otro lo odia a César y lo quiso inculpar como fiscal de homicidio. Es la hija del enemigo político de César, se embaraza de César y tiene una relación con César. O sea que es como una especie de Romeo y Julieta. Pero aparte en el proceso hay parte donde César recita frases de Shakespeare. Así que estamos hablando de que también hay un homenaje a Shakespeare, hay un montón de homenajes dentro de esta película. Constantemente muestran un satélite soviético que parece la estación Skylab, aquella que había caído hace décadas. Yo era chico y vendían cascos porque supuestamente podían caer pedazos de la estación espacial y matarte, y con un casco de moto te salvabas. Vendieron acá en Uruguay un montón de cascos, me acuerdo, gente muy estúpida. Yo ya creo que tenía 8 o 10 años y yo sabía que si caía un pedazo de eso era boleta. Dejaba un cráter en la casa. Y si te caía arriba quedabas hecho pero paté. Entonces, acá la muestran constantemente girando alrededor del planeta y como que va a caer en algún lugar y después termina cayendo sobre la ciudad, destruyendo un pedazo, lo que le facilitaría a César poder construir su visión de Megalópolis con a la que se opone obviamente Cicero. Así que después de la caída del satélite, César quiere construir una ciudad retrofuturista orgánica de las ruinas. Plan que se acelera por esta catástrofe. El satélite soviético, en una realidad futurista donde ya no existe la URSS obviamente, es una amenaza metafórica que ejemplifica la paranoia de los estadounidenses en su momento. Tomen esta película en cuenta como Brasil, la de Terry Gilliam. Tiene estéticas en algunos aspectos parecidas y se mueve como en un universo propio, paralelo al nuestro, o sea, no es nuestra realidad, no es nuestro futuro, no es nuestro mundo, no es nuestro planeta Tierra, es un mundo paralelo, se podría decir, o una distopía ucrónica, que en determinado punto de la historia se alteró algo, hubo un descubrimiento o alguna cosa y la historia de la humanidad cambió, fue por otro lado diferente al que estamos nosotros. Yo estoy escribiendo una novela justamente llamada Tulpa 18 que se trata de eso. Lo que muestran con el tema del satélite este soviético famoso es que es una amenaza, es que hay una amenaza metafórica que ejemplifica la paranoia de los estadounidenses en su momento, o sea, en la década de los 50, 60, porque la película tiene como algunas estéticas que va por un lado y para el otro. La propaganda que se ve a veces y representa la época dorada de USA no es más que una señal de eso mismo, aunque no vemos ningún comentario político que condene la URSS al comunismo u otros países, ya que la película no apunta para ese lado, sino para un ejercicio estético con los matices de lo que obviamente piensa Coppola, pero sin la necesidad militante de decirlo de forma agresiva. Por eso esta película no tiene nada que ver con las que se pueden ver paridas de Hollywood hoy en día. Que Megalópolis se presente como una fábula es la clave para entender el tono y las decisiones narrativas de Coppola, especialmente las escenas que pueden parecer naif o casi infantiles. Las fábulas tradicionalmente son historias didácticas que buscan transmitir lecciones universales a través de personajes arquetípicos y situaciones simplificadas, a menudo con un aire atemporal o fantástico. Al identificarse como una fábula, Coppola parece estar declarando que la película no es tanto un relato realista como una alegoría. Esto permite que en algunos momentos, como el final idealista, se inclinen hacia lo simbólico en lugar de lo literal, con el objetivo de transmitir un mensaje esperanzador o ético más que explorar las complejidades prácticas de una utopía. Las escenas que pueden percibirse como infantiles o simplistas, especialmente en el desenlace, encajan dentro del espíritu de una fábula. Coppola podría estar apelando a la imaginación juvenil y a un sentido de maravilla buscando inspirar a generaciones más jóvenes con la idea de que los grandes sueños y visiones son posibles aunque parezcan inalcanzables. Ya el hecho de que pudieran realizar una película que nadie quería ni quiere es una metáfora de eso mismo. Megalópolis no es solamente una película, sino arte conceptual. Es una muestra absoluta de arte conceptual, porque implica más cosas en su realización que la propia película. Si vamos a la definición del arte conceptual, Megalópolis se encaja a la perfección. El arte conceptual es un movimiento artístico en el que la conceptualización o la idea es más importante que la obra de arte como objeto físico o material.
las ideas prevalecen sobre sus aspectos formales o sensibles, a modo de que lo artístico es el concepto, favoreciendo la reducción a lo mental y prescindiendo de la realización material, indiferente a la técnica, el material o la forma que se utilice para representarlo. Y Megalópolis, como les dije recién, es eso. Si hay personas que entiendan lo que hay detrás, mejor para esas personas y obviamente para Coppola, porque su visión llegó a las personas adecuadas. Pero como dije anteriormente también, no creo que Coppola tuviera un interés real en lograr o provocar cosas en el público, ya que esta película es como un capricho, como algo que él quiso hacer para sí mismo. La representación de esto sería ver a Coppola solo o acompañado de los suyos, de la gente de su entorno, de la gente que él quiere, de su familia, en una enorme sala de cine con una pantalla gigantesca, bebiéndose un vaso de whisky, como el César de la película que bebía sin parar, y disfrutando de poder manifestar en una pantalla lo que tuvo tantos años en su cabeza, y tomando la pantalla como la cosa más importante para él, ya que fue por donde se expresó siempre artísticamente como director de cine. Tomen esto en cuenta, para un escritor la manifestación más grande y el placer más grande es ver su libro impreso. Es que esto que estaba acá, primero lo pasarlo a un editor de texto o a una máquina de escribir, y eso es importantísimo, pero más importante es verlo en un libro impreso. Y para Coppola es ver lo que está acá en una pantalla de cine. Pero volviendo a Megalópolis, al abordar un tema tan serio como la decadencia de una sociedad, Coppola suaviza el impacto emocional con un tono más ligero en ciertas escenas, dejando espacio para la reflexión sin hundir al espectador en el pesimismo. Esto refleja una intención de brindar esperanza y fomentar el pensamiento crítico sin alienar a la audiencia. El final de Megalópolis, que ha sido descrito como idealista o hasta ingenuo, probablemente responde directamente a este enfoque de fábula. En lugar de resolver todas las tensiones o preguntas planteadas, el cierre parece invitar al espectador a imaginar un mundo donde los conflictos puedan superarse mediante una visión colectiva o un liderazgo inspirado, principalmente esto último. Aunque esto pueda parecer real para una audiencia adulta, es coherente con la intención de una fábula de ofrecer un horizonte aspiracional casi como un cuento moral para el futuro. En conclusión, las escenas naif de la película no son fallo narrativo, sino elecciones conscientes que refuerzan el carácter de la obra como una fábula. Coppola parece jugar con este género para desafiar el cinismo contemporáneo y reavivar el tipo de idealismo que, como él sugiere, puede ser necesario para construir un futuro mejor. Lo que me gustó del final es que Coppola idealiza lo que es una familia, lo que debe ser una familia. Y es una familia nuclear. Es padre, madre e hija y los dos suegros. O sea, el matrimonio de veteranos que están con padre, madre e hija. Y después la madre del protagonista, César, aparece entre la multitud, lo mira y se va yendo y él le hace un gesto. Porque ella no... Yo pensé que la iban a subir al estrado donde están ellos con la bebé. Pero no, la deja pasar. Y yo me imagino que no sé la vida de Coppola, quizás le pasó lo mismo que a mí con mi madre, entonces él lo que hace es que la madre vea su éxito, que la madre vea su familia y que la madre se vaya porque nunca hizo nada por él. Entonces él le reconoce eso, le reconoce a la madre que no habiendo hecho nada por él, habiendo dicho cosas como que tendría que devolverse a su hijo, después no vaya a compartir una felicidad que sería para ella hipócrita. Entonces tiene ese tipo de detalles que de repente alguien que no haya tenido una mala madre o haya padecido una situación como esa a nivel familiar no la pueda entender. Entonces por eso yo se las estoy diciendo a ustedes, para los que le pasó, que lo entiendan, y para los que no les pasó, que nos entiendan a los que nos pasó. Que le pasó a Lovecraft, que le pasó a Howard, que le pasó a un montón de escritores, a un montón de artistas. La relación de los artistas con las madres son complicadas. Y en este caso lo manifiesta muy bien Coppola en el final idealizado con una familia de heterosexual. O sea, padre, madre, hija y abuelos. Yo creo que por eso ya vale la película. Más en este momento. Yo creo que
Otro director tendría que haber puesto madre, madre, o padre, padre e hijo, y después un matrimonio interracial. O sea, es un matrimonio interracial el de César y Julia, pero no importa, está perfecto. O sea, acá no es un tema de razas, acá no es un tema de elección sexual, acá es un tema de que no importa qué razas sean las que se juntan, si son hombre y mujer, van a permitir que se siga perpetuando la especie. Negro o blanca, o blanca y negro, no importa. Importante que sean hombre y mujer. Porque de otra manera no hay perpetuación de la especie. No hay hijos y se termina la raza humana. Entonces Coppola lo muestra al final como una especie de imagen idealizada. Ahí la pueden ver con toda una iluminación particular. Y cuando termina esto, empiezan los créditos y arranca un tema de grupo de la década de los 80, que es raro porque yo pensé, bueno, capaz que ahora en el final Coppola te muestra alguna música que le gustó. No, no. Es un tema de grupo que es de mis bandas favoritas de la década de los 80. Y particularmente el tema que pone Coppola para los créditos es el Lonely Planet, que la letra dice algo como: cuando miras dentro de mi corazón y me ves tal como soy, si no podés cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Y eso es lo que hace Coppola. Él no puede cambiar al mundo, pero tampoco se cambia a sí mismo. Él hace lo que se le cantó el culo. Y eso es lo gracioso, esto es lo irónico. Y hay una parte del tema de que dice lo opuesto, más sobre el final del tema, que dice algo como: si no me puedes cambiar a mí, cambia tú. O sea, entonces hay todo un juego hasta con la letra del final. La película está llena de sutileza, la película está llena de mensajes, la película está llena de imágenes hermosas, la película tiene un montón de cosas buenas y la película tiene una línea argumental. Es una historia de amor, con un tema de celos políticos, de conspiraciones, de gente de mierda. O sea, hay un montón de cosas en la película que la verdad que muchos de los críticos que le han caído con todo, o le han caído por agenda, o le han caído porque no lo entendieron. Y ahí está lo importante. Y ojo, yo no soy el tipo que va a un museo de arte y ve unos cuadros de mierda y para quedar bien, porque no los entiendo, porque son tres rayas. Entonces, ¿qué son esas tres rayas? Es arte conceptual, obviamente. Y vieron que, o un abstracto, vieron que hay tipos que dicen, qué fantástico, no lo entienden y no quieren quedar pegados. Yo no, yo te digo, no entiendo. O como le dije una vez a un amigo, y lo digo acá y lo confieso, me aburre Borges, me pudre como un hongo. Sí, entiendo, es uno de los mejores escritores de Hispanoamérica, pero me pudre como un hongo. Si a mí me dicen cuál es el escritor de Hispanoamérica que más te gusta, y hispanoamericanos, Horacio Quiroga y Adolfo Bécquer. Incluso en una de las Mordedores incluí dos relatos de fantasía de Adolfo Bécquer. Así que yo no voy a venir acá a darme dique de... Oh, no, Cortázar me gusta, pero tampoco me muero por Cortázar. O sea, y Neruda me gusta la poesía. La verdad, de la poca poesía que me gusta, Neruda me gusta. Y me gusta me gustan las venas abiertas de América Latina de Galeano, que yo lo conocí personalmente, era un muy buen loco. Y un tipo muy inteligente, muy humilde. Y la verdad que me gusta. Tengo un libro por ahí, está hecho mierda, porque lo presté, me lo rompieron todo. Me lo devolvieron hecho pomo, el mío me lo devolvieron. Pero me gusta justamente porque tiene una visión de la historia que es igual a la que tengo yo. Bueno, como dije anteriormente, y volviendo para concluir esto, que lo dije como unas 10 veces, Coppola hizo esta película para él mismo. Si a los demás les gusta o no, no creo que sea de su interés, y eso, señores y señoras, no señores, es a lo que llamamos artista y a su producto arte. Bueno, se terminó este video. Den me gusta, compartan, comenten largo, pero creo que había mucha cosa para decir de esta película. Ya les digo, si opinan lo contrario, bien, cada cual, opinan lo que quieran, pero no vengan acá con diatribas, porque yo no tengo tiempo para tener que contestarle un chorizo de diatribas críticas. No me interesan las críticas, yo voy a seguir pensando lo mismo, la voy a ver de vuelta y voy a pensar lo mismo, la veré dentro de un año y pensaré lo mismo. Soy una persona muy consecuente con mis pensamientos y yo creo que ese es el valor que tiene Roberto Valleto como ser humano.
ser consecuente con sus gustos, ser consecuente con sus ideologías y ser consecuente con su pensamiento. Me siguen gustando los mismos autores que antes, sigo comprando los mismos libros, sigo comprando juguetes y muñecos como antes, me sigo vistiendo como siempre. Siempre tuve un gusto para la ropa, me gustó siempre la ropa militar. Como alternativa me gusta usar una campera de piloto con unos vaqueros negros, borceguíes y una camisa negra o una remera. O sea, tengo una forma de vestir única. No me he visto a la moda, no me interesa. Si la moda de repente eh, coincide con como me he visto y estaría a la moda un rato. Pero es así. Y eso con todo. Mis pensamientos tampoco están a la moda. Mis pensamientos siempre fueron los mismos. Los he mejorado, los he evolucionado, pero son los mismos pensamientos que han ido mejorando. Es como cuando alguien agarra un clásico, ¿vieron? Un tanque, imagínense un T-72 de la Unión Soviética y lo van mejorando y mejorando y después le ponen sistema apuntado automático y visión nocturna y le ponen ladrillos de reactivos, después le van poniendo mejor blindaje, le cambian el motor, o sea, sigue siendo el mismo T-72 mejorado y evolucionó tecnológicamente, pero sigue siendo el mismo T-72 y yo sigo siendo el mismo T-72. Bueno, ahora sí, den me gusta, compartan, comenten, compren mi libro que está en Amazon, colaboren por PayPal para mi alcohol, que ahora no tengo, miren, estoy tomando agua, se me seca la boca y he tenido que parar varias veces porque no soy un tipo de la TV, no soy George Clooney. Y no me creo que modifique la cabeza de nadie ni quiero hacerlo. Ahora sí, Dao Xuan.